En el inicio del ciclo, decía, empezamos dirigiendo la mirada a la antigüedad, lo cual es muy de agradecer, porque en ella residen claves que son esenciales para la comprensión de las épocas que han venido después y que llegan a afectar a la convicción con que profesamos la historia en nuestros días. Maneras de mirar a la Hispania antigua en Roma hay muchas. Se puede elegir entre una variedad, pero yo considero que el factor humano es la posibilidad que mejor reúne y resume a todas las demás. Por eso voy a hacer un recorrido por una serie de personalidades hispanos de procedencia, cuando no también de nacimiento, que fueron realmente pivotes esenciales en el desarrollo de la romanidad y en la evolución del final de la República y del Imperio. La imagen que estamos viendo es una estatua moderna, una recreación, un retrato de fantasía de Balbo el Menor, Lucio Cornelio Balbo el Menor, perteneciente a una ilustre familia gaditana que tuvo una proyección extraordinaria en Roma. No fue él el origen, lo fue su tío, o los mismos trianomina, Lucio Cornelio Balbo, conocido como el Mayor para distinguirlo de su sobrino. Estos Balbos eran una familia riquísima, gente de una capacidad financiera y de actuación con el dinero verdaderamente extraordinaria, adquirida desde épocas atrás en el ejercicio del comercio, de las relaciones comerciales internacionales con el norte de África, etc. Y ya a lo largo del siglo I antes de Cristo decidieron dar el salto a Roma. Balbo el Mayor así lo hizo, joven, previa adquisición de una buena experiencia política en su Gades natal. Pero al llegar a Roma tuvo la suerte de ser protegido por uno de los prohombres del momento, Pompeyo Magno, que le concedió dignidades, que le concedió responsabilidades y cargos políticos de altura, lo cual proyectó la rampa de lanzamiento de los hispanos con una seguridad grande. Pero Balbo, que era hombre ambicioso, quiso más. Y, naturalmente también, con oportunismo político, quiso probar junto a César, y este fue el origen de su grandeza definitiva. La amistad había nacido antes, cuando César se hizo presente en Hispania durante uno de sus gobiernos. Trabaron amistad, pero fue ahora, en este momento anterior a las grandes acciones de guerra de César en el primer triunvirato, cuando cuajaron definitivamente. Balbo no solo se convirtió en amigo por excelencia, consejero y ayuda de Julio César, sino que además, como es conocido, fue su banquero. De manera que la capacidad financiera de este hispano, puesta al servicio de la República, consiguió unos logros extraordinarios, cuales fueron todos los que obtuvo César en sus veleidades, cuando no planes firmes, de encontrar sitio en el régimen de la monarquía. Ello fue apoyado por Balbo, le consiguió más poder junto a César, le consiguió gran popularidad en Roma, pero también esto le trajo grandes dificultades y enemigos. Fue acusado, fue encausado por ciertas irregularidades, pero tuvo la fortuna de ser defendido por otro de los grandes del momento, Marco Tulio Cicerón, hombre de Estado, más que político, aun cuando lo fue también.
un hombre de una capacidad intelectual, de una oratoria excepcional, abogado de fama. Cicerón lo tuvo todo y defendió a Balbo. Lo sabemos por el propio Cicerón. En su discurso pro Balbo lo defendió con tal brillantez y con tal entusiasmo que Balbo no solamente salió absuelto, sino que llegó a ser cónsul, la máxima magistratura política que se podía ejercer en Roma, ya muerto César, en el año 40 a.C. De esta forma se encontró con que desde Gades había saltado a la cúspide del poder en la época. Pero fue hábil, se percató de que las dificultades habidas podían reproducirse y con discreción fue abandonando el primer plano de la escena política. Y lo que hizo fue apoyar a su sobrino, como he dicho, del mismo nombre. Y en efecto, Balbo el Menor mantuvo la estela de su tío, siguió los mismos pasos. Las finanzas, el dinero, fueron su gran apoyo, pero hay que decir que en la obtención de cargos, honores y de todo lo que a través de esta vía pudo conseguir, llegó a tener grandes éxitos, puesto realmente en manos del servicio, digamos, del final del régimen republicano, con César primero y con Octavio Augusto después, e incluso cuando cambia el régimen y Augusto instaura el del Principado, lo que llamamos el imperio, Balbo se hizo presente y allí estuvo. Llegó a ser procónsul de África y en el norte de África tuvo unas actividades extraordinarias que son conocidas. Inició y emprendió una campaña por el Sahara y más allá. Se dice que llegó hasta el Níger. Las fuentes no aclaran con exactitud, pero lo que sí dicen es que volvió a Roma después de largas actividades triunfante y más rico de lo que había partido, lo cual contribuyó en gran manera a que Augusto, ya en el régimen del Principado, pudiera iniciar con un desahogo muchas de sus actividades. Con gran instinto político, Balbo se dio cuenta que las cosas habían cambiado y que era en consecuencia necesario actuar también de otra manera. Y en efecto, dio un paso más allá de lo que había hecho su tío y optó por trabajar lo que diríamos la línea de la evergesía, el mecenazgo. El dotar a las ciudades, el dotar al conjunto de los ciudadanos de ventajas, de bienes, además de conseguir hermosear de gran manera a la propia ciudad. A la suya, Gades la transformó por completo. La dotó de un urbanismo nuevo, a la moderna, diríamos, y de una serie de monumentos públicos unos, de carácter privado otros, de carácter excepcional, que hoy se conocen muy bien. Pero es que en Roma llevó la misma senda. Creó un teatro que fue maravilla de la época, del que desgraciadamente no tenemos sino muy poco rastro arqueológico. Lo que más se conserva es el pórtico post scaenam que había adjunto al teatro y del que hoy algo se puede colegir en un sitio espléndido de la arqueología romana actual, que es la Cripta Balbi, en pleno centro de Roma. Todo esto hizo que la familia y que la provincia bética adquirieran verdadera fama, verdadera popularidad, diríamos hoy, en la Roma de la época. Y Balbo, igual que había hecho su tío, poco a poco fue dejando el dominio de la escena política, pero cuando ya realmente todas sus posibilidades, podríamos decir también, se daban por agotadas. Esto hizo que los provinciales empezaran a tener una fuerza, por así decirlo, con rostro,
con procedencia segura, la Hispania, conocida como provincia romana, porque lo que los balbos son en Cádiz fueron los aneos en Córdoba. Una familia, no un individuo que actúa por su cuenta, un clan que decide instalarse en el poder o junto a él, valerse de sus capacidades, valerse de sus prerrogativas personales, pero al mismo tiempo ejercer el poder desde los centros activos del mismo. El origen de la estirpe fue Lucio Anneo Seneca Padri, al que llamamos así para distinguirlo de su hijo el filósofo, igualmente con los mismos trianómina que él, como pasaba con los Balbo. Seneca Padri era un cordobés rico, sin necesidades expresas de entregarse a litigios y menos a litigios políticos, pero desde joven mostró ambición, mostró capacidad y se trasladó a Roma con algunos coetáneos, con algunos compañeros, hispanos como él, béticos como él, muchos, y allí adquirieron una excelente formación. Es muy probable que por aquel entonces, a finales de la República, Seneca Padre iniciara un cursus honorum, o sea, empezara a ejercer las primeras magistraturas de la carrera política. El caso es que también es probable que esto lo devolviera a la provincia, donde debió ejercer como tal. Lo que sí sabemos con seguridad es que en los primeros años del cambio de era, la familia se había casado en Córdoba con una mujer mucho más joven que él, pero igualmente riquísima, se traslada a Roma con sus 3 hijos. Y es entonces cuando Séneca Padre intenta retomar la actividad política, pero es probable también, él nos lo da a entender en sus obras, que decepciones, malos entendidos, en fin, lo que contrae unas ciertas contrarresponsabilidades políticas, poco a poco lo fueron apartando de ella. Y lo que hizo fue refugiarse en lo que era propio de un romano rico en la época, integrarse en los círculos intelectuales y practicar un intenso diletantismo cultural. La historia fue realmente su ocupación. Fue un gran historiador. Hizo una historia de Roma que fue sumamente alabada y utilizada y que desgraciadamente hemos perdido porque Séneca Padre se integró en los círculos de la oposición a Augusto. Era contrario a la pérdida de las libertades republicanas y contrario igualmente al príncipe, con lo cual no en épocas de Augusto, sino en la de Tiberio, más timorato que Augusto, se mandó quemar la obra de Séneca, la obra histórica. Sin embargo, todo lo que había hecho en los círculos intelectuales del momento, las escuelas de retórica, en la enseñanza de la elocuencia, en otras actividades de carácter, digamos, humanístico, hoy fue de un valor extraordinario, por 2 razones fundamentales. La primera es que este hombre fue el fundador de lo que llamamos el senequismo, o sea, una doctrina de inspiración estoica griega, pero muy tocada por el pragmatismo del estoicismo romano de Panecio y de Posidonio. Allí se conocen, y en las obras de Séneca están documentadas, la interpretación, el concepto que él tiene de las ideas de república, monarquía, imperio universal, libertad, justicia entre los pueblos, etc. Todo lo cual caló hondamente, en parte en la sociedad romana y en total en sus hijos, sobre los que ejerció, segundo aspecto de la cuestión, una paideia verdaderamente admirable.
los preparó, les dio una formación a lo máximo que se podía conseguir en la época y, sobre todo, los adiestró en el funcionamiento cotidiano, digamos, de la vida pública, en las lides políticas, diríamos hoy. Fueron 3 sus hijos, 3 hermanos igualmente célebres, con escala. El mayor de ellos, Anaeo Novato, era conocido como Galión porque fue adoptado por un íntimo amigo de su padre, hispano igualmente, bético, Junio Galión, igualmente poderoso, influyente y presente en los círculos políticos. Galión, novato, llegó con habilidad a colocarse en puestos relevantes de la política imperial y fue concretamente procónsul de Acaya, o sea, de la provincia de Grecia, que es de lo que nos informa este fragmento de inscripción importante porque procede de Delfos y acredita las actividades del procónsul en la provincia que se desenvolvieron en un clima favorable a los griegos, favorable a los provinciales, facilitando las relaciones con Roma y, entre ellas, estuvo presente como presidente del tribunal en el juicio que se decretó contra Saulo de Tarso, de lo que las fuentes, unas con toda razón discretas y otras con algo más de fantasía, hablan de un encuentro entre el procónsul y San Pablo del que no hay ninguna fuente ni ninguna información para creer que fuera más allá de la actividad del procónsul y presidente del tribunal. Volvió a Roma. Y al volver a Roma se encontró con que las cosas habían adquirido una cierta dificultad, a pesar de, como veremos enseguida, todo lo que había conseguido su hermano el filósofo. Se incorporó a la corte de Nerón, el emperador. Se humilló ante él, se rebajó ante él para obtener prebendas, actividad política y facilidades. Nada le sirvió, porque la caída en desgracia de Séneca el filósofo y su posterior suicidio arrastró a toda la familia, a Galión el primero, y es probable que acabara suicidado al igual que su padre, al igual que su hermano, al que vemos aquí a la derecha en un busto, parte de una herma que vemos a la izquierda, que se conserva en el Museo de Berlín. El estilo del retrato y el epígrafe que lleva Séneca inducen a pensar que se trate de una obra del siglo III después de Cristo. Pero lo interesante, como veremos enseguida, es la conjunción de ambos personajes, Séneca y Sócrates. Era el resultado de haber llevado la paideia a extremos excepcionales. Séneca, educado y llevado a ella por su padre, al que siempre fue fiel, cuyas ideas respetó, y hay que decir además que el verdadero difusor del senequismo fue él. Fue el que lo puso en la cumbre de lo que realmente es la grandeza filosófica y al mismo tiempo la belleza literaria. Acercarse a la obra de Séneca es comprender que se está entre uno de los grandes. Piénsese que las dotes extraordinarias de este hombre lo llevaron a ser literato, poeta, moralista, filósofo, abogado, practicante de la elocuencia pública en el foro y, por supuesto, político. Todas estas cualidades, los éxitos conseguidos con ellas, hizo que Agripina, la madre de Nerón, lo llamara para ser preceptor del hijo. Y durante la minoría del emperador, Séneca y Burro, como es sabido, fueron los que determinaron y llevaron de facto las riendas del gobierno. Hubo aciertos y hubo equivocaciones, pero Séneca personalmente
tenía la capacidad de hacerse popular, de hacerse fácil hueco entre la plebe, en el pueblo, en la sociedad, por su sentido de la rectitud y por su sentido de la moral. Desgraciadamente, de todo esto tampoco se pudo valer mucho tiempo, porque Nerón, envidioso de él, mucho más joven que él, pero al mismo tiempo preocupado con el hecho de que la doctrina de Séneca calara, de que sus pensamientos y la dirección que le daba a la actividad fáctica de la realidad política contradijera sus veleidades y sus aspiraciones, junto con la conjura de la propia Agripina, que antes había sido su valedora, determinó su caída. Hay que decir que en medio de tantas virtudes y en medio de tantos logros, Séneca fue débil, fue un hombre vacilante. Yo pienso modestamente que, como cualquier intelectual metido a político, fracasó. Esta es la realidad y fue obligado a suicidarse. El hecho tuvo una repercusión inmediata en toda Roma. Por lo conocido, por lo que se había aprendido de él y con él, y por las consecuencias que acarreaba suelto Nerón para todos sus disparates sin la presencia de Séneca. De todas maneras, la acción de su gobierno había calado tan hondo, su obra literaria era tan espléndida y había causado tal impacto entre la gente que el honor y la gloria de la familia se mantuvo, y se mantuvo además en tercera generación, porque un hijo de su hermano menor, Mela, tomó el testigo de los Anneos y siguió adelante en la misma estela. Esa estela, vuelvo a decir, era la de la paideia. De ahí que Séneca aparezca afrontado, unidos por la nuca, unidos por detrás en lo que llamamos una herma doble con Sócrates. No se le podía rendir mayor tributo que emparejarlo y aunarlo con el gran maestro ateniense. Los dos fueron considerados en la posteridad como los máximos exponentes de la paideia. Sócrates en Atenas, Séneca en Roma. Y efectivamente, dentro de la familia continuaba no solamente la estirpe de los Anneos cordobeses, sino que continuaba la formación y el ductus político que traían impreso desde sus orígenes provinciales. Lucano tuvo una formación excepcional, no hay que decirlo, y se comprende fácilmente, y sintió la misma ambición política que todos los miembros de la familia. Se acercó a Nerón, se incluyó en su grupo, formó parte de los coros que cantaban las glorias y las excelencias del emperador, que no hay que olvidar que se sentía, en parte era, poeta y artista. Pero, en cualquier caso, la obra magna de Lucano, la Farsalia, el gran poema épico de la antigüedad romana, contrarió al emperador. Es probable que Lucano, como hispano cordobés, fuera proclive a Pompeyo y que en consecuencia lo que dijera de César, origen de la estirpe Julio-Claudia, no le agradara a Nerón. No hay constancia de este hecho, pero es posible que la desaveniencia empezara por este cauce y por esta vía, y la salida fue la misma que los de todos los de la familia. Lo apartó completamente de la vida pública y, lo que es más, lo indujo igualmente al suicidio. Muy joven murió Lucano. Lo vemos ahí hoy en día en lo que se cree una representación suya, detalle de un mosaico cordobés en el que
una biblioteca poética, da imagen a una serie de autores famosos y conocidos. Pero es que la fama de Lucano, a través de la Farsalia, había conseguido ser de tal categoría, se sabían sus versos, se repetían, la sociedad se alegraba en los banquetes, en las reuniones, de poderlo hacer así, fue tal que trascendió y con mucho a la antigüedad. De hecho, creo que el elogio más precioso que se ha hecho de su persona y de su obra lo hizo Dante en la Divina Comedia. En el canto cuarto del infierno, cuando Virgilio le va presentando a todos los poetas que desfilan por allí, le dice exactamente: «Quelli è Homero, poeta sovrano, l'altro è Orazio, sátiro que viene, Ovidio è il terzo, el último Lucano». Quiere esto decir que para Dante, para su época, en el proto-renacimiento, ya Lucano había quedado consagrado como uno de los grandes cuatro de la épica antigua. Todo esto determinó que los balbos, los aneos, sus intervenciones en la Roma tardo-republicana e imperial se hubiera acreditado como un valor al alza y al alza cada día. Y así otros provinciales que quisieron seguir su senda se ampararon en ellos, los cogieron de modelo. Esto es lo más importante, pero además se arroparon en sus influencias, en sus posiciones y en todo lo que a través de ellos podían conseguir. Los ejemplos por excelencia son a nuestra derecha Quintiliano y a la izquierda Marcial. Igualmente en dos imágenes actuales recientes, relativamente recientes, quiero decir, retratos de fantasía que sus respectivas ciudades les han erigido como monumento. Quintiliano era de Calagurris, la actual Calahorra. Era un hombre que recibió formación muy buena de joven en su casa, en su familia, en la provincia, pero pronto saltó a Roma y allí, al amparo de los Séneca, adquirió una formación complementaria excelente y adquirió las trazas para su primer ingreso en la vida pública, en la vida política. Abogado de fama, un gran conocedor de la historia de la oratoria, un hombre de suma elocuencia, puso estas dotes a disposición del público en general, pero los emperadores Flavios, percatados de su valía, lo llamaron a su círculo. Tanto es así que el emperador Vespasiano le dotó, diríamos hoy, una cátedra de retórica, la primera que hubo en Roma. Su hijo, Domiciano, quiso hacer otro tanto y pidió a Quintiliano que se hiciera cargo de la educación de los jóvenes príncipes de la casa imperial. Quintiliano rehusó el honor. Diríamos también nosotros hoy que Quintiliano optó por lo público. Prefirió la enseñanza pública y lo que hizo fue abrir escuela de retórica, abrir escuela para enseñar la elocuencia públicamente en Roma. Aquello se puso de bote en bote. Cualquier joven con aspiraciones a actuar en el foro, a defender posiciones políticas, pasaba por allí, se formaba allí. El éxito estuvo sobre todo en el carácter moral que Quintiliano imprimía a sus lecciones, a su enseñanza. Y esto era así porque él personalmente era un firme partidario de lo que la elocuencia había sido siempre en Roma y antes en la gran elocuencia ática. Sus representantes en Roma por excelencia, Varrón y Cicerón. Y para ambos, lo fundamental del orador era ser vir bonus,
era ser un hombre moral, era ser un hombre ético, el orador. Dice Séneca el Viejo, Séneca padre, es un hombre de bien, hábil en el hablar. Y Quintiliano enseñaba, en una comparación además que es de sumo interés para ver cómo las artes liberales iban en paralelo, ya por entonces en Roma, hace un paralelo él magnífico entre la enseñanza y las características de la oratoria, de la elocuencia y del arte, en su origen, en su evolución, en su proceso. Todo esto determinó que este político hispano dedicado a la enseñanza tuviera un alcance grande, calaran sus ideas y su actitud en la sociedad romana, y como modelo se le tuvo durante mucho tiempo. Fue siempre fiel a los Séneca, lo mismo que Marcial, su coetáneo. Marcial era de Bilbilis, junto a Calatayud, y le ocurrió igual. Adquirió una buena formación, la reforzó en Roma al amparo de los Séneca, a los que siempre guardó devoción, y quiso probar la actividad política. Hubo de acercarse igualmente a la corte, sobre todo de Domiciano, y allí corrió una suerte adversa, porque también la personalidad, digamos, de Marcial era variable y desde luego carecía de una virtud extraordinaria que tenía Quintiliano, del que era muy amigo, sin embargo, y era la disciplina, que Quintiliano tenía y ejercía en grado sumo y de la que realmente carecía su compatriota. El caso fue que lo mismo estuvo Marcial al lado del poder en los círculos imperiales, junto a las estrellas del momento, que metido en los bajofondos, en una vida abyecta, acabó pobre, desgraciado, y sus famosos epigramas son en este sentido de una utilidad extraordinaria, porque eso sí, el haber conocido el alfa y el omega le permitió participar en todos los estratos de la vida y de la sociedad romana, que es lo que queda recogido en sus obras, lo que queda recogido en sus creaciones poéticas, fundamentalmente cuando se retira, huye de Roma, se retira a su provincia, se retira a sus antiguos lares y allí, mal, pero consigue llevar una vida más fácil y una vida más organizada, por así decirlo. Su devoción a lo que había aprendido de Quintiliano, de los Séneca, de la oratoria de la vieja Hispania, quedó acuñada en uno de sus poemas, cuando canta las excelencias de la vieja Córdoba, facunda y elocuente. Duosque Sénecas, unicumque Lucanum. Gracias, viene a decir Marcial a los dos Sénecas, el padre y el filósofo, y al único, que fue Lucano. De esta manera nos encontramos con que, a finales del siglo I después de Cristo, la presencia de Hispania en Roma está más que consolidada. Nunca fue en vano. Nunca fue frágil y nunca fue egoísta. Quiere esto decir que lo que ellos conseguían, que fue mucho en sus posiciones personales, siempre lo hicieron repercutir en la provincia y siempre lo hicieron repercutir, por así decirlo, con un cierto carácter social. Hay que andar con cuidado con estos conceptos modernos retransmitidos a la antigüedad, pero esta es la realidad. De manera que no solamente ellos adquirían posición y adquirían estatus, sino que la provincia, los provinciales, adquirían al mismo tiempo autoestima y capacidad para
la actividad normal de la provincia. Todo esto determinó que a finales del siglo I, comienzos del siglo II después de Cristo, se produzca un cambio cualitativo esencial. Y es que durante el siglo I, como hemos visto, los hispanos en Roma se acercan al poder, están en él, lo ejercen, son parte en muchas ocasiones y en muchas cosas del mismo imperio, pero es que en el siglo II los hispanos son el imperio. El origen de todo es el primero de los representados a nuestra izquierda, el padre de Trajano, que también se llamaba como él. Como ven ustedes, este hecho de que se repitan los nombres, que sean familia, que sean clanes actuantes, apoyándose y dirigiéndose los unos a los otros, creó escuela, por así decirlo, y ya en el siglo II caen sobre el poder como en tromba, prácticamente de una manera automática, no podían ser otros. Y efectivamente, Trajano padre, Trajano el emperador, su consejero Licinio Sura, Adriano Marco Aurelio, todos ellos copan el siglo y hacen presente a Hispania en Roma. Trajano padre era un hispano de Itálica, la actual Santi Ponce, muy cerca de Sevilla, y pertenecía a una de las familias más ilustres del lugar, la gens Ulpia, que junto con la de sus parientes, lazos familiares, la gens Aelia, coparon las posibilidades del poder en Roma a máxima escala. Trajano padre fue un militar excepcional, tan bueno como su hijo. No llegó a ser emperador de Roma, pero además fue un provincial leal a carta cabal. Los Flavios no se lo olvidaron, lo promovieron al Senado, le dieron toda clase de honores y él, prudente, supo ejercerlos, primero con discreción y luego retirándose a tiempo. Y lo que hizo fue propulsar la carrera de su hijo Trajano. Siendo ya anciano, el emperador Nerva decidió adoptarlo y nombrarlo sucesor. Fue un hecho insólito. No había ocurrido cosa igual en Roma, ver a un provincial, además no itálico, propuesto para el imperio. Plinio, en su famoso panegírico a Trajano, hace un gran elogio del emperador Nerva, diciendo que por primera vez no se elegía al representante de Roma en el imperio por líneas de familia, de herencias, de lo que hoy llamaríamos heráldica, sino que se hacía por méritos personales. Esto proyectó a Trajano desde el primer momento con una fuerza enorme, y fue esa meritocracia a la que él rindió especial honor y en la que hizo siempre bandera de su actuación, el actuar por mérito propio, por condiciones naturales, no valiéndose de otras posibilidades. Tenía una formación militar excelente que adquirió con su padre primero y él por su cuenta después, pero es que además se hizo un político pragmático. Aprendió y conoció bien cuáles eran las redes por las que debía moverse la acción política. Conoció bien la legislación, conoció bien la administración de justicia, conoció bien y practicó las causas sociales, la famosa institutio alimentaria, por ejemplo, la exención de impuestos, la concesión de ayudas a los frágiles, a la plebe. Todo esto le dio un tono popular y se le tenía un cariño y una devoción grande. Pero Trajano, como emperador, desde el punto de vista de lo que hoy diríamos la ideología política, se decantó
por el intervencionismo, un expansionismo belicista que llevó las fronteras del imperio a lo nunca visto. Consiguió someter pueblos, consiguió anexionar territorios y consiguió llevar los límites por el oriente del Imperio Romano donde no había llegado nunca, hasta el Tigris, o sea, hasta Irán. Era lo más que un emperador había conseguido en toda la historia de Roma. Piénsese que este hombre tiene un imperio que va, en nuestros conceptos actuales, desde Portugal hasta Irán, y fue capaz de gobernarlo con mano segura, con mano férrea y al mismo tiempo con éxito personal. La historia hoy es crítica con él y es justa al hacerlo, porque se piensa que ese belicismo de Trajano no siempre estuvo justificado. Era consecuencia de su afán de más, de su afán de llegar a lo que para todo gobernante romano, y la antigüedad en general, era el sueño por excelencia, Alejandro Magno. Él no llegó a donde había llegado por el oriente Alejandro, pero no cabe la menor duda de que puso a Roma en unos territorios y en unas situaciones geográficas y territoriales verdaderamente extraordinarias. Pues a pesar de la crítica, que es moderna y que es actual, el pueblo era consciente de la grandeza que Roma, como imperio universal, había adquirido con él. Practicante también del estoicismo pragmático tradicional de los provinciales, se condujo de esa manera y el Senado no tuvo más remedio que otorgarle títulos de toda clase, germánico, dácico, pártico y ya, en el colmo de los posibles honores, Optimus. O sea, se lo calificó exactamente igual que a Júpiter, óptimo máximo. Trajano fue el Optimus Princeps. Y de esta manera, y en su honor, todavía en el siglo III, en el Bajo Imperio, cuando el Senado recibía a un nuevo emperador, lo hacía bajo la fórmula de Felicior Augusto, Melior Traiano. Y en ese, que seas más feliz que Augusto y mejor que Trajano, se le indicaban al nuevo César los cauces por los que, en teoría, se debía conducir. Fue divinizado inmediatamente después de su muerte, al igual que él había divinizado a su propio padre. Su sucesor fue el emperador Adriano, y entre los dos hubo ese personaje que vemos junto a Trajano en un fragmento de relieve de la maravillosa columna trajana, Lucio Licinio Sura, provincial pero no de la Bética, era tarraconense, de Tarragona, la colonia triunfalis, brazo derecho de Trajano, su consejero íntimo y particular, de manera que colaborador y fehaciente con él en esa política de logros y de triunfos que había conseguido el emperador. Actuó también a favor de Adriano. Sura fue un político leal, fiel a los dos, que lo habían nombrado y que lo habían traído hacia ellos y que le supieron corresponder. Adriano es otro modelo. Así como Trajano había sido el Optimus Princeps de las batallas, de los triunfos, de los límites expansionistas, Adriano decidió romper con ese molde. Quiso ser otra cosa, quiso ser distinto, quiso ser diferente y lo consiguió en plenitud, desde su aspecto físico hasta su concepción de la vida cotidiana y, por supuesto, su concepción
de las grandes ideas políticas e incluso de las grandes ideas literarias y artísticas. Las ideas del emperador se pusieron de moda y se ve muy bien, tanto en la literatura de la época como en el arte, que hay una homogeneidad absoluta cuya confluencia va a los gustos, a las aspiraciones y a las pretensiones hechas realidad por Adriano. Fue un gran intelectual, un hombre de una capacidad mental, de una proverbial capacidad creativa, veía las cosas de otra manera y comprendió que después de Trajano, Roma, el imperio, se habían convertido en otra cosa. Y así como Trajano intentó atajar la situación por la vía de la guerra, por la vía de la actividad militar, Adriano optó por la diplomacia. Volvió a devolver la libertad y la autonomía a algunos pueblos que habían quedado sometidos y, sobre todo, concibió la política con una estrategia nueva, que fue la cultura. Hacer de ella el elemento cohesivo entre los pueblos, entre los diferentes, entre los distintos, y así propuso y en cierta manera logró la síntesis de Oriente y de Occidente. Es más, llegó a idear una forma plástica, a hacer visible esa idea de síntesis Oriente-Occidente a la que él aspiraba, y lo consiguió en Itálica, la ciudad de sus antepasados. Conviene tener en cuenta que este hombre, de estas capacidades excepcionales para la vida política, fue además un gran militar, tuvo la visión de ser pragmático y, en efecto, consiguió al mismo tiempo apaciguar, administrar y llevar al imperio por lo que él creía un cauce nuevo. En Oriente cosechó éxitos excepcionales, sobre todo en Grecia, que se pueden resumir diciendo que los griegos, los atenienses concretamente, le agradecieron confiriéndole el título de Olimpios, de manera que si Trajano había sido Optimus, Adriano fue Olympius. Dejó mudos a los sabios del Serapeion y a los sabios, sobre todo, del Museion en Alejandría. Y con sus ideas de novedad, con sus ideas de organizar el imperio de una forma más equilibrada, en la que unos participaran de lo que también podían participar los otros, transcurrió todo su principado. Sin embargo, no fue un hombre popular ni un hombre querido. Era capaz de ser enormemente cruel, distante, frío. Su biógrafo, en la Historia Augusta, en época tardía, lo definió en 3 términos perfectamente: varios, múltiplex, multiformis. Tratar con él era, por así decirlo, imposible, se escurría. No había manera de hacerse con su personalidad. Fue un hombre desconcertante y su época lo consideró como tal. Al final murió solo en Valles, cerca de Roma, dejando una obra magna, dejando un legado del que ya el imperio no se podía privar y abriendo cauces nuevos que heredó Marco Aurelio. Marco Aurelio, al igual que Adriano era nacido en Roma, no era de Itálica, pero su origo, la gens Aelia, venía de Itálica, estaba enraizada allí y por tanto él formaba parte de esa familia provincial. A Marco Aurelio le ocurría igual. Él era nacido en Roma, pero pertenecía a otra familia de las grandes entre las de la Bética, la de los Annioveros. Su abuelo paterno, Annio Vero, era de Ucubi, la actual Espejo, en la provincia de Córdoba, y
el joven Marco Aurelio, jovencísimo, casi niño todavía, un adolescente, en época de Adriano, estuvo a punto de ser visto y atendido como tal por parte de Adriano, pero el mismo Adriano comprendió que era excesivamente joven, por lo cual, como se había quedado huérfano, jovencísimo, con 2 o 3 años, su abuelo, el gran Annio Vero de Ucubi, se hizo cargo de él y lo formó en el rigor, en la disciplina, en el estoicismo y en la vasta cultura típica de los provinciales ricos. Y así creció Marco Aurelio, después de una serie de vicisitudes y de haber compartido el poder durante un tiempo con Lucio Vero, se vio solo en el ejercicio del mismo. Marco Aurelio, que tenía mucho de intelectual, sin embargo, hubo de vérselas con unas circunstancias políticas difíciles. Y si por una parte, las estrategias diplomáticas de Adriano, las intervenciones militares de Trajano habían llevado a Roma y al imperio a aquellas cumbres, él decidió que en el equilibrio estaba la realidad que a Roma le convenía. Hubo de hacer frente en la frontera norte, en la frontera del Limes, a los pueblos bárbaros que cada vez empujaban con más fuerza. Esto no es la estampa tradicional, boba, que se nos hace creer de los bárbaros que van a caer hoy o mañana sobre Roma. Es que lo que se conocía desde el punto de vista ideológico como el Imperio Romano era una fórmula que empezaba a estar decrépita, que debía caer, y Marco Aurelio se dio cuenta. Intentó frenar la sangría como pudo, a pesar de su carácter y a pesar de sus ideas, actuó como un buen militar, pero su refugio y su legado a Roma como emperador estuvo en el mundo del estoicismo, en el mundo de las ideas filosóficas. El mejor legado que hay de él son sus famosos pensamientos, las meditaciones de un hombre culto, de un hombre conocedor de la vida militar, de la vida de la administración política del cada día, pero convencido de que por encima estaban las ideas y que solo en el empeño en defenderlas se podía considerar un individuo digno de lo mejor, digno del poder y digno del imperio. Su cultura era tal, piénsese, que el original de los pensamientos, o sea, de las meditaciones, está escrito en griego, de manera que un hombre que dejó, como digo, un legado digno igualmente de ser reconocido. Con él termina lo que se llama la Pax Augusta, la Pax Romana, que se había iniciado a comienzos del imperio. Marco Aurelio significa ahí un límite, y lo fue en realidad, porque a partir de él empiezan unos vaivenes, empiezan unas dificultades internas y externas graves que nos llevan a dar un salto hasta el siglo IV, con otro grande, Teodosio, hispano igualmente, de Cauca, la actual Coca. Se formó en la provincia con su padre, que era un gran militar, dudosas las circunstancias al final entre padre e hijo, pero la realidad fue que Teodosio logró escapar a todo eso, se incrustó en el poder y hubo de trasladarse al ejercicio del mismo en Roma y en otras sedes, fundamentalmente en Constantinopla. El epíteto de grande le viene en justicia, porque aunque Teodosio fue un hombre vacilante y en cierta manera achicado, digamos, por las dudas morales, espirituales, por supuesto reales y políticas que se le presentaban, la realidad es que intentó siempre hacer frente,
por así decirlo, dio la cara de una manera continua y de una forma que para los emperadores era nueva, en una lucha ideológica nueva, pero de una virulencia y de una fuerza realmente extraordinaria. La ideología religiosa, no solo la cristiana, que él defendía y practicaba como cristiano frente al arrianismo que acabó decretando definitivamente como herejía, sino también a través de otras formas religiosas que pretendían abrirse camino en aquel caos de espiritualidad y de ideas y a las que tuvo igualmente que hacer frente. Venció a los godos y junto con ellos a otros pueblos bárbaros que eran de aliados, pero tuvo que recurrir a los mismos bárbaros, a los mismos germanos, para defensa y para hacerse fuerte. Y en esas circunstancias nos encontramos con que la corte de germanos, que parece la presente en este tesoro que guarda la Real Academia de la Historia, el llamado Disco de Teodosio, hizo que unos contra otros hubiera defecciones, hubiera rencillas, hubiera en definitiva un desequilibrio extraordinario. Aquello era difícil de contener. Sabemos que el emperador hizo lo indecible, pero comprendió que ya sí había llegado el momento definitivo para una reforma igualmente definitiva. Y a diferencia de lo que había propugnado tiempo atrás Adriano, él optó por la disgregación, optó por la separación de Oriente y Occidente, otorgando las dos partes del imperio a sus hijos. Al mayor Arcadio le correspondió el Oriente y al menor Honorio le correspondió el Occidente. En medio de todas estas conflagraciones, en medio de todas estas dificultades, Teodosio intentó mantener la rectitud del poder. Fue el último emperador que gobernó a solas todo el imperio. Pero desgraciadamente la fórmula por él propuesta no funcionó. Y como es sabido, sobre todo en la parte occidental, más débil, acabó en cuestión de décadas con lo que llamamos la caída de Roma y la caída del Imperio Romano. Una etapa nueva que se inauguraba en la historia. En honor de Teodosio, hay que decir que, además de haber sido el último emperador que gobernó a solas el imperio, fue el emperador bajo el cual el cristianismo triunfante se hizo equivalente de romanidad. Esto tendría unas consecuencias inmediatas y fortísimas tanto en la época como en épocas posteriores y definitivamente en lo que luego hemos llamado Europa. En su práctica de la nueva religión, del cristianismo, se distinguió y aportó a él contra la herejía en los concilios, en el muy famoso Codex Theodosianus, todo lo que pudo, si bien hoy es sabido que en el Códex intervinieron legisladores y otros participantes, entre los cuales un personaje nuevo y de gran importancia, de gran fuerza y de gran energía, con el que se tuvo que medir Teodosio, Ambrosio, el obispo de Milán, el padre de la Iglesia occidental que conocemos como San Ambrosio. Excomulgó al emperador y este, cristiano, sincero, se sintió aterrado, entre otras razones porque sabía que la nueva religión había calado en el pueblo y había calado además en cualquiera de los empleados de la administración y que este enfrentamiento iba a ser todavía
caer más y más precipitadamente las frágiles fuerzas que le quedaban al imperio. Hizo lo indecible para que se le levantara la excomunión, pero Ambrosio no cedió y lo obligó públicamente a retractarse. Teodosio lo hizo, pidió perdón, pero lo que significaba el final del conflicto personal significaba también la actualización de que el poder eclesiástico pasaba por encima del poder político. Esto era nuevo. Roma no había conocido unas circunstancias así jamás, pero es que ya por entonces se había gestado, como digo, una época nueva, un mundo nuevo. La cristiandad, la romanidad, lo que siguió siendo el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, fueron herederos de esta ideología y sus mutadores. Pero en cualquier caso supieron aprovechar la coyuntura que para un tiempo nuevo se abría. Este friso de personalidades que acabamos de ver, creo que lo más útil es observarlos y analizarlos para ver cómo muestran que el fulgor de Hispania en la URBS no fue consecuencia de la suerte de un provincial o de algunos provinciales individuales. No fueron circunstancias fortuitas, fue una evolución histórica emanada de la provincia, arrancando del concepto de élites provinciales que hoy se conoce bien. Y sobre todo fue la muestra de que esos provinciales habían adquirido la firme convicción de llegar con ambición, con ímpetu y sobre todo con esfuerzo para insertarse en el corazón de Roma. A todos gracias por su atención.